Buenos días, vamos a empezar. Listo, buenos días. Mi nombre es Vanessa Paz. Antes neumonía complicada en pediatría. Agradezco al doctor Walter, quien fue mi asesor para esta charla. Iniciamos entonces haciendo referencia a qué es una neumonía complicada. Vamos a hablar que la neumonía complicada es una infección que no se va a limitar solo al parénquima pulmonar, sino que se va a extender a otras áreas vecinas, generando infecciones mucho más complejas. Hablando un poco de epidemiología, entonces la neumonía es la principal causa de derrames pleurales en niños. El 1% de los niños con neumonía adquiridos en la comunidad van a desarrollar derrame pleural y de los que se encuentran hospitalizados, el 28% desarrollarán un derrame pleural. La incidencia del enfisema paraneumónico, vamos a ver más adelante, ha venido en aumento. En este caso vamos a encontrar 1.6 niños por 100.000. El 52% de la etiología de estas neumonías va a ser por el neumococo en el 45% de los casos, donde el 20% van a presentar neumonía nuclear. En los últimos 10 años se ha venido presentando un aumento en la incidencia de neumonía necrotizante y absceso pulmonar, pasando del 3% al 23%, que es un valor muy importante. ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrar para que los niños puedan presentar o tengan más tendencia a presentar neumonía complicada? El retraso en la atención, el uso indiscriminado de antibióticos, el uso de AINES, la edad menor de 5 años y los pacientes que tengan comorbilidades asociadas, como son la fibrosis cística, la inmunodeficiencia, las disfunciones neurológicas y la vacunación incompleta. A la hora de enfrentarnos entonces a un niño con neumonía complicada, ¿qué síntomas pueden presentar? Vamos a ver que los niños van a tener una fiebre alta, van a presentar taquipnea, dolor torácico, pueden tener o no dolor pleurítico, expectoración purulenta, disnea, y a nivel de los paraclínicos vamos a encontrar una leucocitosis, una elevación de la BST y de la PCR. Al momento de encontrar a nivel epidemiológico que posibilidad de 96%, otro un mecánico con a nivel de la inspección vamos a encontrar una disminución de la movilidad de las personas afectadas, a la palpación del trémito, pactos va a estar disminuido en la presencia de derrame pleural y vamos a encontrar matidez a la percusión. Algo importante es que a nivel de la auscultación podemos encontrar crépitos o estertores, hipoventilación y apofonía en el 78% de los casos. Haciendo una clasificación de la neumonía complicada, pues vamos a encontrar que se puede clasificar en afectación pleural del parénquima pulmonar, de la pleura o el parénquima o el pericardio. En esta charla nos vamos a centrar principalmente en las afecciones que se presentan en el parénquima pulmonar, lo que es pleura pulmonar y neumonía necrosante. Entonces, iniciando con los abscesos pulmonares, vamos a hablar un poco de las características que se presentan. Vamos a ver que son abscesos que son circunscritos a una cavidad de paredes gruesas con contenido purulento, generalmente son únicos, mayores de 2 centímetros, pueden ser contenido líquido o aéreo. En la sonografía vamos a ver que hay captación del medio de contraste y generalmente está localizado en el segmento posterior del lóbulo superior derecho o en los segmentos apicales de ambos lóbulos inferiores. Los niños debemos de saber cuál es la etiología más común para poder guiar este tratamiento. Vamos a ver que las bacterias anaerobias son las más comunes, seguido de los microorganismos aeróbicos. El principal que ha venido ganando fuerza en los últimos tiempos es el estafilococo aureus hasta un 32%, el Streptococcus pneumoniae con un 22% y las bacterias gram negativas, incluidas la Cachila pneumoniae y la Pseudomonas aeruginosa. En pacientes inmunosuprimidos es importante tener en cuenta que son más propensos a infecciones por hongos, por lo que las Aspergillus juegan un papel importante, además de los procesos parasitarios como la entamoeba filítica. Aparte de eso, vamos a encontrar ciertos virus como el adenovirus y el virus de la influenza H1N1 como una de las etiologías más importantes.
Entonces, cuando sospechar que un paciente con una neumonía va a tener un acceso pulmonar, generalmente son niños que van a presentar fiebre muy alta en el 96% de los casos, asociada a una tos persistente en el 84% de los casos, que al instalar el tratamiento antibiótico no van a tener una respuesta esperada. Aparte de eso, van a tener un compromiso de su estado general, pueden presentar sí o no dolor clorítico, hemoptisis, aliento fétido, vómita, que es muy raro que y complicado y no para clasificar entonces ahora los accesos en primarios y secundarios. Ahí se escuchaba un poco mejor. Veníamos hablando de que vamos a clasificar entonces los accesos en primarios y secundarios. Generalmente los accesos primarios se presentan en niños de una edad media más o menos de 5 años, son niños previamente sanos, que es secundaria una complicación de una neumonía. A nivel secundario vamos a ver que se presenta generalmente en niños de 12 años que tienen unas comorbilidades o enfermedades pulmonares hereditarias previas, como malformaciones congénitas de las vías respiratorias, fibrosis quística, disgenesia axilar primaria, también pueden tener cavernas tuberculosas, un antecedente de aspiración de cuerpo extraño o inmunodeficiencia. Todo esto para explicar que todos estos niños van a tener su estado basal de base comprometido. Entonces, ya hablando un poco de las ayudas diagnósticas que tenemos para vamos a tener que la radiografía de tórax va a ser el estudio inicial. En las primeras fases de la neumonía complicada pueden presentarse falsos negativos, pero siempre será algo que inicial a la hora de abordar este tipo de pacientes. Vamos a ver en la radiografía una cavidad generalmente única, como la vemos ahí. Tienen un diámetro más de centímetros y presentar niveles de Vanessa, creo que no se está escuchando nada desde esta diapositiva. Ustedes me escuchan a mí, a Daniel. Sí, se escucha muy bien. Pero ella no. Esperen un momento, yo miro cómo le puedo ayudar aquí a Ana. Ahí se escucha mejor. Listo. Entonces, en esta ecografía vamos a ver una imagen hiperdensa con ecolucideces y gas en su interior.
Mediante el Doppler vamos a poder distinguir entre un empiema y un absceso, el cual va a mostrar una hipervascularización, generalmente al interior del pulmón, que es diferente al empiema, que no va a tener pues como esta característica. Con respecto a la tomografía, va a ser el gol estándar, ya que es el más sensible y específico para determinar un absceso pulmonar. Acá se va a visualizar una pared bien definida. Aparte de eso, vamos a encontrar presencia de aire o líquido y niveles hidroaéreos adentro y generalmente pueden ser únicos y no van a presentar áreas de necrosis. ¿Qué pasa con este estudio? Entonces va a ser un estudio que requiere radiación ionizante, requiere contraste intravenoso. ¿Y cuándo vamos a poderla ordenar? La idea es que estos pacientes requieren tomografía de tórax cuando la radiografía de tórax no revela anormalidades que expliquen claramente la mala evolución de la neumonía o para detectar causas subyacentes como anormalidades congénitas y obstrucciones. Con respecto al tratamiento, la idea es que siempre se dé un tratamiento conservador. El 90% de los casos de estos niños responden al tratamiento médico con antibioticoterapia. La elección del antibiótico inicialmente va a ser empírico y debe ser de amplio espectro para cubrir tanto bacterias gram negativas como el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus, como los gram negativos y los anaerobios. La duración del tratamiento va a depender mucho de la evolución que presente el niño, de la evolución que presente el niño. Pero por lo general, el manejo debe completarse de 4 a 5 semanas. Inicialmente podemos empezar con cefalosporinas de tercera generación asociada a clindamicina o ampicilina sulfa. Cuando estamos frente a casos de sospecha de estafilococo meticilino resistente, entonces debemos escalar a manejo con vancomicina más meropenem o ceftriaxona. Y si durante la evolución del niño encontramos que no hay una respuesta a los 5 a 7 días del tratamiento, podemos escalar a manejo con pictazo más amicacina. Traigo aquí entonces un estudio publicado en el 2026. Este es un estudio que se realizó de forma retrospectiva, unicéntrico. Es una serie de casos observacionales donde se tomaron pacientes de un mes de edad a 18 años para un total de 33 pacientes en un periodo del 2022 al 2025. El objetivo de este estudio era evaluar las características clínicas de los abscesos pulmonares en pediatría. Entonces, los resultados más llamativos fueron que la mayoría de pacientes, en un 78.8%, presentaron fiebre más tos productiva con una P de 0.37, que en este caso no fue estadísticamente significativo. Pero, por otro lado, encontramos que la edad del absceso pulmonar primario se daba en pacientes con una media de 5.5 años y el absceso secundario se dio en un promedio de edad de 12 años, con una P de 0.041 que fue estadísticamente significativo. Aparte de eso, se encontró que los abscesos pulmonares secundarios iban a requerir no solo manejo antibiótico de amplio espectro, sino también manejo antifúngico, en comparación con los abscesos primarios, y que su duración de tratamiento oral iba a ser mucho mayor, de 14 días en el absceso secundario versus 7 días en el absceso primario, con una P de 0.026 que fue estadísticamente significativa. Por lo que entonces el tratamiento antibiótico sigue siendo el pilar fundamental en el manejo de estos pacientes. Ahora, ¿qué pacientes vamos a llevar o qué pacientes tienen indicación de manejo quirúrgico? Solo el 10% de los pacientes van a tener indicaciones de manejo quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son estos? Son los pacientes que tienen falta de respuesta al manejo antibiótico después de 10 días, un absceso mayor de 6 centímetros que comprometa más del 50% del lóbulo, pacientes con hemorragias significativas o fístulas broncopleurales, sospechas de malformaciones pulmonares o sospechas de tumores asociados. Contamos entonces acá con diferentes arsenales para manejar estos pacientes. Podemos empezar desde una aspiración percutánea, un drenaje guiado por Pictet, una toracoscopia y la lobectomía por toracotomía, que está reservada para casos de pacientes con necrosis pulmonar extensa, fístulas broncopleurales o falla en la respuesta a otras medidas. Bueno, seguimos entonces con la neumonía necrosante. La neumonía necrosante va a ser un estadio muy avanzado de la enfermedad,
donde hay una destrucción del parénquima pulmonar con liquefacción, cavitaciones y casi siempre destrucción de la pleura. Tiene alto riesgo de producción de fístulas broncopleurales y vamos a vernos enfrentados a múltiples cavidades que son mucho más pequeñas que los accesos pulmonares de paredes más finas. Con respecto a la etiología, entonces vamos a ver que es principalmente dada por el Streptococcus pneumoniae en el 56% de los casos, donde el serotipo 3 y 19A son los más virulentos y los que generan mucho más necrosis. El estafilococo aureus se presenta en el 30% de los casos, generalmente son estafilococos meticilino resistentes que generan una evolución más tórpida y severa y todo gracias a la producción de la leucocidina de Panton Valentine, que lo que hace es perforar las membranas de los glóbulos blancos, generando que estos exploten y se generen una inflamación desproporcionada, generando hemorragia alveolar masiva. Por otro lado, vamos a encontrar el Streptococcus pyogenes, que está relacionado con las formas más fulminantes, y otros microorganismos como son los anaerobios, el Haemophilus influenza, la pseudomonas, la Klebsiella, el microplasma que ha venido aumentando en los últimos años, la tuberculosis y los virus. Hablando un poquito de la fisiopatología o por qué se da esta respuesta tan exagerada a nivel pulmonar, entonces vamos a encontrar varias fases. La primera fase es una respuesta inflamatoria masiva. Hay una invasión bacteriana profunda que genera una liberación exagerada de toxinas. Por segundo se da una vasculitis local y una trombosis aguda de los vasos intrapulmonares. Posterior a eso, el líquido que está consolidado sufre un daño isquémico severo que lleva a muerte celular y necrosis, generando una liquefacción y posteriormente puede generarse cavitaciones que hacen que ese drenaje de contenido necrótico se vaya hacia el árbol bronquial, produciendo múltiples quistes, fístulas broncopleurales y neumatoceles. Todo esto haciendo que esa hipoperfusión del foco disminuya la llegada del antibiótico a la zona afectada, perpetuando la inflamación y secundario a esto se genera un riesgo más para desarrollar fístulas broncopleurales. Traigo entonces acá un estudio observacional descriptivo y ambiespectivo que se realizó en el OMI y en el Hospital Pediátrico La Misericordia en Bogotá en el periodo del 2010 al 2017, donde se tomaron niños menores de 18 años diagnosticados con neumonía necrosante para un total de 69 niños. El objetivo de ese estudio era determinar las características más importantes de los niños con neumonía necrosante y se encontró que había un aumento significativo en la incidencia de neumonía necrosante, pasando de 6.3 a 8 casos por 100.000 habitantes. Aparte de eso, se documentó bastantes casos de neumococo, principalmente por serotipo 3, y estafilococo aureus resistente a meticilina hasta el 87% de los casos. Si bien es importante recalcar que en este estudio el 67% de los pacientes estaban vacunados, solo el 54% tenían el esquema completo para la vacuna de neumococo, pero para 10 serotipos. Esto es importante aclararlo porque hasta el 2022 la vacuna cubría 10 serotipos, donde el serotipo 19A y 3 no hacían parte de las cepas de la vacuna y que por consecuente eran las más virulentas y generaban necrosis masivas, cosa que cambió a partir del 2022. Y con respecto al estafilococo aureus, es una cifra mucho más alta, ya que se ha documentado hasta un 38% de estafilococo aureus resistente en la comunidad. Y todo esto es por la toxina de Panton Valentine, que ha sido más predominante en estos casos. Otro hallazgo importante o resultado que se llevó a cabo en este estudio fue que los pacientes tenían una leucocitosis mayor de 15.000 en el 65% de los casos y plaquetas mayores de 450.000 en un 45% de los casos. Todo esto para traer a colación de que cómo vamos a sospechar de que los niños con neumonía van a tener una posibilidad de una neumonía necrosante. Entonces, todo paciente con fiebre prolongada que no cede con manejo antipirético asociado a no respuesta de tratamiento antibiótico después de 72 horas, que está muy comprometido en su estado general y aparte de eso tiene una marcada leucocitosis más trombocitosis, debe hacernos pensar que puede estar cursando con una neumonía necrosante. Ahora, hay unos factores de mal pronóstico que debemos tener en cuenta a la hora de la recuperación del niño. Los niños con leucopenia, con hemorragia pulmonar, sepsis o choque séptico refractario, síndrome hemolítico urémico, necesidad de ventilación mecánica y compromiso bilateral son niños que van a ser un reto a la hora del manejo.
Ahora hablando un poco del diagnóstico, entonces tenemos como imagen principal la radiografía de tórax, siempre va a ser el estudio inicial. Para neumonía necrosante tener una sensibilidad del 33%, que va a ser menos sensible que la tomografía. Solo el 40% de las zonas de necrosis que se visualizan en la tomografía se van a evidenciar en la radiografía. Y vamos a ver en esta radiografía que está en la pantalla, derrame pleural izquierdo, además de unas lesiones redondeadas de paredes muy finas que semejan como unas burbujas que van a ser sugestivas de necrosis. Aparte de eso, podemos encontrar bulas o neumatoceles. Una de las ayudas diagnósticas que ha venido ganando fuerza en los últimos tiempos ha sido la ecografía pulmonar. Va a tener una sensibilidad similar a la tomografía, va a ser una herramienta muy útil y disponible, y lo mejor aún es sin radiación ionizante. Acá vamos a ver un derrame pleural en esta partecita donde está la difusión, asociada a una textura ecoparenquimatosa heterogénea, aquí redondeada, compatible con una neumonía necrosante. Posterior a eso, entonces, la tomografía igual va a ser siendo el gol estándar para poder diagnosticar neumonía necrosante. Va a superar ampliamente a la radiografía con una sensibilidad del 90%. Se va a ordenar en pacientes que tengan una evolución desfavorable y para planeación quirúrgica. Vamos a ver acá áreas de baja densidad con múltiples cavitaciones pequeñas con o sin nivel hidroaéreo. Aquí vamos a ver una ventana pulmonar donde se va a ver mucho mejor todas estas cavitaciones. Pero entonces, a la hora de definir cuál es mejor, si la ecografía o la tomografía para el diagnóstico de neumonía necrosante, entonces traigo acá un estudio publicado en el 2022, un estudio retrospectivo que se llevó a cabo en enero del 2005 a febrero del 2018, un estudio donde se tomaron pacientes menores de 18 años con diagnóstico de neumonía y 48 pares de imágenes, donde se evaluó la tomografía y la ecografía con 7 días de diferencia, donde 2 radiólogos, uno senior y uno junior, valoraron cada una de las tomografías y se quería comparar la efectividad de la tomografía versus la ecografía en el diagnóstico de una neumonía necrosante. Entonces se llegó a la conclusión de que la ecografía tenía un mejor desempeño con respecto a la identificación de tabiques dentro de los derrames pleurales, acá con un 62%, mientras que la tomografía permitió la mejor visualización de cavitaciones y de atelectasias, de cavitaciones con un 79% y de atelectasias con un 87%. Por lo que entonces llegamos a la conclusión de que la ecografía es una herramienta útil, ampliamente disponible y sin radiación para el diagnóstico de la neumonía necrotizante. Una vez realizada entonces el diagnóstico de estos pacientes, entramos a definir cuál será el manejo más apropiado para ellos. El tratamiento conservador es lo principal en este tipo de patologías, donde el tratamiento antibiótico es el manejo fundamental. Debe ser un antibiótico de amplio espectro a dosis máximas. Por lo general se hace una duración hasta de 19 días de manejo venoso, seguido de una terapia oral hasta completar 21 a 42 días en total. También es importante aquí aclarar que se debe estabilizar el paciente con cuidados básicos, líquidos endovenosos y analgésicos. Posteriormente, tenemos que definir si el paciente tiene complicaciones pleurales, que se da hasta en el 96% de los casos, que es lo que debemos manejar en este tipo de pacientes, y se puede realizar mediante fibrinolíticos intrapleurales o toracoscopia temprana para realizar decorticación y drenaje pleural. Una vez realizado el manejo conservador y tratando las complicaciones que se presentan a nivel pleural, debemos hacernos la pregunta de qué pacientes van a necesitar manejo quirúrgico. Entonces, la mayoría van a presentar mejorías sin necesidad de resección de tejido. La cirugía se va a reservar para pacientes con fístulas inmanejables o refractarias, que es algo muy cuestionado, en neumatoceles masivos, grandes o múltiples, en hemorragia pulmonar significativa, y en el principal en pacientes con compromiso lobar masivo, más del 50% asociado a un deterioro clínico. Es muy raro que llevemos estos pacientes a cirugía resectiva, ya que la tendencia es evitar lobectomías y solo tratar complicaciones graves, preservando el parénquima pulmonar.
Cuando determinamos que el paciente va a ir a cirugía, entonces, ¿qué abordajes quirúrgicos vamos a tener? Vamos a ver que en el 70% de los casos vamos a optar por las necrosectomías, y lo que son las lobectomías, las resecciones en cuña, han perdido como tal su porcentaje de manejo. La lobectomía en el 12% y la resección en cuña en el 8%, y reservamos lobectomías y necrosectomías asociadas a resección en cuña solo en el 4% de los casos. Entonces, las guías nos dan como un abordaje básico a la hora de determinar qué pacientes vamos a llevar a cirugía. Entonces, un paciente con una necrosis pulmonar más del 50%, con ubicación central o cerca al ilio, usted debería optar por una lobectomía. Cuando el paciente está con una necrosis pulmonar del 30 al 50% y es a nivel periférico, puede hacer una resección en cuña, y cuando hay una necrosis pulmonar menos del 30% de ubicación periférica, usted puede optar por una necrosectomía pulmonar. Ahora hablaremos sobre el derrame pleural, haremos una introducción al tema, ya que su abordaje se desarrollará con mayor profundidad en la próxima semana, a cargo de la doctora Joana, quien se encargará de profundizar en el manejo de empiema. Hablaremos entonces de la etiología. Casi todos los grupos en edad pediátrica tienen la misma etiología, principalmente por el estafilococo aureus en un 35%. Los lactantes suben un poco más este porcentaje hasta en el 50%. El estreptococo pneumoniae en un 35% de los casos. El piógenes se ha asociado más a riesgo de UCI y empiema en un 15%. Y vamos a tener a menos escala el Haemophilus influenza, la pseudomonas y los anaerobios en un 5%. No podemos dejar atrás la presencia de virus, el Mycoplasma pneumoniae y el Mycobacterium tuberculosis como etiología para el derrame pleural. Hablando un poco entonces de la fisiopatología de estos pacientes, debemos tener en cuenta que el líquido pleural es un ultrafiltrado del plasma. En una persona normal no supera los 5 a 15 milímetros. Su absorción se va a realizar mediante vía linfática, la mayor parte a través de la pleura parietal. Por tanto, entonces, cuando hay un desequilibrio entre la producción y la reabsorción del líquido pleural, es que vamos a encontrar el derrame pleural, que se va a clasificar en complicado y no complicado. Los no complicados, cuando son líquidos libres, que son estériles, que resuelven principalmente con antibióticos y no requieren drenaje, y los complicados, que son caracterizados por un líquido que ya está ubicado, de gran tamaño o moderado, asociado a síntomas respiratorios importantes, un cultivo positivo a la evaluación que va a requerir un drenaje percutáneo. Entonces vamos a hablar, aparte de eso, de las fases del derrame pleural. Iniciamos con una fase exudativa, que es una fase inicial de pleuritis seca, donde existe una reacción pleurítica local. Se dan las primeras 48 a 72 horas. El pulmón preserva su capacidad de expansión normal, y a la hora de valorar las características del líquido, vamos a ver que hay un pH mayor de 7.3, los leucocitos están disminuidos, menor de 10.000, la glucosa no está en descenso, está mayor de 60, vamos a tener un cultivo negativo, una LH menor de 1.000, y el líquido va a ser claro y libre. Seguimos con una fase fibrinopurulenta, donde hay un aumento en la permeabilidad secundaria a la inflamación. Se da a los días 3 a 7, donde el derrame ya va a estar loculado, tabicado por los depósitos de fibrina. Aquí ya vamos a ver un pH disminuido, por lo general menor de 7.2. Los leucos empiezan a aumentarse, mayor de 10.000. Hay un consumo de glucosa menor de 40.000. El cultivo va a ser negativo, pero la LDH va a estar en aumento, mayor de 1.000. Y posteriormente, o la última fase, va a ser la fase organizativa, donde los fibroblastos crecen ya a nivel del exudado, transformando la fibrina en un tejido grueso y no elástico, que va a reducir el espacio pleural. Esto se va a dar principalmente después de los 2 a 4 semanas. Ya hay un atrapamiento pulmonar. En las características del líquido vamos a encontrar un pH mucho más disminuido, menor de 7, una leucocitosis importante, mayor de 15.000, una glucosa menor de 40.000, ya hay cultivo positivo, y una LDH mayor de 1.000. Pero entonces, ¿cómo sabemos si un niño con una neumonía no complicada puede estar presentando ahora complicaciones asociadas? Entonces, es
La sintomatología de estos niños va a ser la misma, solo que si la fiebre es persistente después de 48 horas de iniciar tratamiento antibiótico, se debe sospechar en que el paciente está cursando con una neumonía no complicada. Aparte de eso, vamos a encontrar valores altos de PCR mayor de 20 gramos de decilitro, que va a ser un marcador importante a la hora de enfrentarnos o hacer el diagnóstico clínico de estos pacientes. Hablando un poco de los criterios de Lye, entonces, estos criterios se han venido usando en adultos para clasificar el líquido pleural entre exudado y exudado. Vamos a ver que el exudado se va a caracterizar principalmente por una LDH en pleura en suero mayor a 0.6, una relación de proteínas en pleura versus suero mayor a 0.5 y una LDH en líquido pleural mayor de 2/3 del límite superior del valor. Todo esto para la clasificación de exudado. Pero entonces, ¿qué evidencia tenemos con respecto al uso en niños? Entonces, los criterios de Lye se basaron originalmente en estudios realizados en adultos y se han aplicado en pediatría sin una confirmación definitiva de su validez en niños. Existe una falta de consenso sobre la utilidad de estos criterios a la hora de compararlo con los adultos, por lo que la Sociedad de Cirugía de Pediatría no recomienda su uso habitual. Lo que ellos refieren es que hay una falta de evidencia para la población infantil. Aparte de eso, la IPSA considera que la calidad de la evidencia es muy baja, por lo que no se recomienda de forma rutinaria aplicar los criterios de Lye en los niños. A realizar entonces, después de la clínica y determinar mediante bioquímica la posibilidad de que presente un niño un derrame pleural, entonces vamos a entrar a hablar un poco de las imágenes diagnósticas. Vamos a ver que la radiografía de tórax va a tener una sensibilidad del 65% y una especificidad del 81%. Será el estudio inicial en esa patología por su rápida realización y disponibilidad. Tiene una gran limitación, que es no distingue entre un derrame simple versus complicado y no detecta pequeñas cantidades de líquido pleural. En la primera radiografía, entonces vamos a ver una consolidación acá en el lóbulo superior. En la segunda radiografía vamos a ver cómo hay una pérdida del ángulo costofrénico derecho, que es el signo más precoz que se presenta en estos niños con derrame pleural. Y en la última radiografía vamos a ver el signo de menisco, que son los signos que debemos buscar cuando estamos revisando una radiografía en un niño con sospecha de derrame pleural. Cuando entonces vemos o valoramos la radiografía, entonces vamos a clasificar según el tamaño a que nos estamos enfrentando. Entonces, cuando son derrames pleurales pequeños, la guía los va a clasificar como esos derrames que tienen un borde menor a 10 milímetros o su opacidad es menor a 1/4 del hemitórax, que es la primera radiografía que vemos acá. Cuando ya tenemos un derrame moderado, entonces vamos a ver que el líquido o el borde del líquido es mayor o igual a 10 milímetros, pero opacifica menos de la mitad del hemitórax. Y grande ya hay ocupa más de la mitad del hemitórax y puede haber desviación de estructuras mediastinales. Esto es importante porque vamos a ver más adelante que respecto al volumen que hay, vamos a definir un manejo o el manejo para estos pacientes. Contamos además entonces con la ecografía pleural. La ecografía es un estudio portátil a la cabecera del paciente, sin radiación, que va a ser más sensible a la hora de detectar un derrame hasta en el 100%. Es el segundo estudio en ordenarse antes que la tomografía. Puede captar colecciones a partir de 10 milímetros y nos va a permitir diferenciar entre líquido libre versus tabicado, estimar adecuadamente un volumen y hacer diagnóstico y manejo. En esta primera ecografía vamos a ver acá un derrame pleural libre y en el segundo vamos a ver cómo este derrame ya presenta tabicaciones. Pero entonces, ¿cuándo vamos a ordenar una ecografía después de una radiografía de tórax? Cuando tenemos dudas y para identificar si es un derrame libre o tabicado y a su vez también diferenciar si estamos frente a un líquido pleural o un engrosamiento pleural. La tomografía entonces no va a ser un estudio de rutina, va a ser ideal para identificar condiciones anatómicas subyacentes. La idea es que nos va a permitir demostrar anormalidades del parénquima pulmonar, malformaciones pulmonares y para planeación quirúrgica, pero no es un estudio que se vaya a ordenar de primera. Entonces, ¿qué haremos con estos pacientes
que presentan derrame pleural. Entonces, lo inicial es hacer un soporte general, definir si el niño necesita ingreso a la UCI, hacer una buena monitorización y estabilización, determinar si necesita oxígeno suplementario, terapia respiratoria o soporte nutricional. El manejo antibiótico va a seguir siendo el pilar fundamental de estos niños. Se debe realizar un inicio precoz de antibiótico empírico intravenoso de amplio espectro para que me cubra los microorganismos antes mencionados. Se debe cubrir totalmente pues este tipo de microorganismos. La idea es realizar hemocultivos antes de inicio de manejo antibiótico, pero solo el 10% de estos hemocultivos van a ser positivos, pero a la hora de que se encuentre un aislamiento positivo va a ser muy importante para hacer un tratamiento dirigido, y la duración va a ser individualizada dependiendo de la evolución del niño, pero al menos se debe garantizar 5 días de manejo antibiótico después de la mejoría clínica o del drenaje percutáneo. Todo esto para tener como en total de manejo antibiótico de 2 a 4 semanas. Después de iniciado el tratamiento antibiótico, entonces debemos pensar si nuestro paciente es candidato a otras intervenciones, y para esto debemos basarnos en el tamaño del derrame, la presencia de tabicaciones y los síntomas que el paciente presenta, que va a ser el ítem más importante. Un niño con marcado compromiso, que tenga un derrame pleural de moderado a grande y que tenga tabicaciones, entonces vamos a pensar en que hay que hacer otras intervenciones adicionales. Son de las guías ICSA, nos va a dar como un bosquejo de qué debemos hacer frente a esto. Si el paciente tiene un derrame pleural pequeño que no está complicado, usted podría hacer una observación clínica. Si el paciente presenta un derrame moderado con dificultad respiratoria, debe hacer un drenaje pleural. Y si está frente a un derrame grande asociado a empiema o empiema, debe hacer asimismo un drenaje pleural. ¿Con qué alternativas contamos a la hora entonces de llevar a un paciente a cirugía? Contamos con la toracostomía cerrada más rinolíticos intrapleurales, la toracoscopia o la toracotomía más discorticación. En la próxima charla, entonces, la doctora Joana se encargará de definir más a profundidad esta parte del manejo del empiema. Por último, entonces vamos a traer unas conclusiones. Los agentes más comunes en la neumonía complicada son el estafilococo aureus y el streptococo pneumoniae, seguido de microorganismos anaerobios. La ecografía pulmonar es una alternativa útil, portátil y libre de radiación. Ahí me escuchan. Bueno, entonces, con respecto a las conclusiones, entonces los agentes más comunes en la neumonía complicada son el estafilococo aureus y el streptococo pneumoniae, seguido de microorganismos anaerobios. La ecografía pulmonar es una alternativa útil, portátil y libre de radiación, especialmente eficaz para caracterizar los derrames pleurales y guiar el drenaje. El tratamiento conservador con antibióticos de amplio espectro es la primera línea y resulta exitoso en aproximadamente el 90% de los casos. En la neumonía necrosante es importante la alta sospecha clínica ante un niño previamente sano con diagnóstico de neumonía, con fiebre más de 5 días asociado a leucocitosis y trombocitosis es importante. Y con esto damos por terminada la revisión del tema. Muchas gracias. Hola, doctora Vanessa, ¿me escuchas ahí bien? Sí, doctora. Hola, buenos días. Ahí se escucha muy bien. Bueno, primero muchas gracias por tu revisión. Yo creo que tocaste aspectos y puntos que son muy importantes. Obviamente para nosotros como cirujanos es demasiado importante conocer la epidemiología, la estadística, y por supuesto también el tiempo de evolución y la clínica, como tú lo mencionaste.
porque eso nos va a ayudar a poder definir si estamos ante una neumonía adquirida en la comunidad o si en casos diferentes un paciente hospitalizado crónicamente que posiblemente va a tener también un germen intrahospitalario. Lo segundo muy importante es la edad del paciente, ¿verdad? Y dentro de esa anamnesis también obviamente todos los contactos que ha tenido el paciente. Algo que me parece muy importante en tu charla, gran parte del diagnóstico lo vamos a poder hacer con unos buenos rayos X de tórax y con una ecografía pleural. Y yo quiero que esa idea que nos transmitiste en tu seminario, volverla a colocar sobre el tapete, porque recordemos que la tomografía, que es un muy buen método diagnóstico y que nos da una buena calidad de imagen, es radiación, y aunque los radiólogos cada vez nos insisten más en que cada vez tienen protocolos de menor radiación, es radiación, ¿verdad? Y hay asociaciones importantes a cáncer a largo plazo en el paciente. Entonces, eh, yo creo que unos buenos rayos X de tórax y una ecografía nos va a ayudar a definir en un gran porcentaje de los casos si vamos a seguir con un manejo conservador o si vamos a tomar la decisión temprana de hacer una toracoscopia, que yo sé que eso va a ser tema del próximo seminario, pero en cuanto al método diagnóstico, neumonía complicada no es sinónimo de TAC. De la misma forma en que dolor abdominal no es sinónimo de TAC, ¿verdad? Porque ese tema de yo no veo pacientes sin TAC es un error, ¿verdad? Prima la clínica, prima los métodos de imágenes medio ionizantes y posteriormente la tomografía es un buen método diagnóstico en el cual nos podemos también apoyar. Y lo otro, como usted bien lo dijo, escoger adecuadamente los antibióticos. Lo ideal es siempre tener un germen aislado, pero tampoco se puede convertir a veces en una cacería de brujas, buscar un germen que cada vez sea un poco más invasivo en el paciente hasta el punto de llegar a producir una iatrogenia. Bueno, muchas gracias, doctora. La doctora Natalia tiene elevada la mano. Buenos días, doctora Vanessa. También muchas gracias pues por la presentación. Quiero pues resaltar el comentario del doctor Chams porque definitivamente la ecografía ha tomado un papel protagónico, incluso igualando en sensibilidad y en especificidad muchos de los hallazgos de los temas que nos hablaste hoy. Entonces creo que ese comentario fue muy oportuno. Yo tengo varias preguntas. La primera, cuando hablabas de abscesos y neumonías necrosantes, que pues cuando se toma la decisión, obviamente cuando tenemos una fístula con una fuga muy grande, cuando es un paciente imposible de ventilar, cuando tenemos una fuga aérea pues que es inmanejable, de pronto la decisión a veces digamos que es un poquito más, entre comillas, fácil de tomar, pero está ese niño con lo que nos decías de la indicación de la falla del manejo médico. ¿Qué significa una falla de manejo médico para yo tomar una decisión de hacer una resección pulmonar? Doctora, lo que yo encontré en la literatura es que un niño que a pesar de recibir un manejo antibiótico apropiado lleva más de 7 días con deterioro clínico, aparte de eso su compromiso de estado general está comprometido, una sepsis refractaria y su parte ventilatoria está comprometida. La idea es que usted ya empiece a determinar si necesita sí o no pues un manejo ya quirúrgico. Ya si compromete el lóbulo más del 50% también sería una indicación, pero es principalmente cuando no hay respuesta al manejo antibiótico después de 7 días y hay un compromiso del estado general y también ventilatorio del paciente. Bueno, con eso es muy importante como tener en cuenta cuáles son los criterios, porque hay unos que son algunos pues que subjetivos, que probablemente para el grupo de pediatras van a ser muchos, pero también se han descrito algunos criterios objetivos basados en la PCR, en los leucocitos, incluso en la procalcitonina, que sería pues bueno como también revisar y definir.
Eh, Creo que me quedó un poquito corto la parte de la técnica quirúrgica y más que eso es una residente quirúrgica. De pronto si nos profundizaras más desde la neumonectomía hasta las resecciones de segmentectomías no anatómicas o las resecciones en cuña, o sea, en qué consiste cada uno, qué tipo de suturas, qué tips nos podrías dar desde el punto de vista de la toracoscopia. Doctora, bueno, yo en este momento pues no traje esa parte pues porque era como el enfoque inicial de neumonía complicada, entonces no andé mucho como en el manejo quirúrgico de la patología, ¿cierto? Entonces por eso no lo traje como tal en esta presentación. ¿Y qué nos podrías hablar? O sea, como para explicarnos en qué consiste cada una de ellas, solo sin profundizar mucho. Doc, la verdad es que no tengo pues como claridad en la forma en el manejo quirúrgico como tal, ¿cierto? Porque a la hora de determinar, por ejemplo, los límites para hacer resecciones en cuña, eso sí, la verdad no lo tengo todavía muy claro, ¿cierto? Con respecto a la lobectomía, necrosectomía, pues como en esa parte, sí es más que todo como el hecho de todo, dependiendo si es lóbulo derecho o izquierdo, pues hacer como toda la resección del lóbulo, ¿cierto? No tengo claridad en este momento qué tipo de suturas realizar, ¿cierto? Y con respecto a la necrosectomía, pues la idea es solamente hacer resección de ese segmento necrótico pues como sin tocar ninguna otra estructura, ¿cierto? Pero no tengo pues como en este momento a profundidad el manejo de esto, no. Ah, está muy bien y queda pues como abierta la puerta para que todos también lo revisemos. Es porque, como muy bien lo dijiste, o sea, terminar un niño con una resección pulmonar o que tengamos que hacer resecciones parenquimatosas en este tipo de entidades no es frecuente. Entonces, a veces nos enfrentamos a esto, pues, que es un reto técnico y que generalmente pues termina uno realizando resecciones no muy anatómicas y bueno, todos lo podemos revisar. Y la otra pregunta es, ¿cuándo consideraría uno una mejoría radiológica? Porque a veces también es un tema en el que de pronto los clínicos nos están insistiendo en que las imágenes persisten y uno ya ve un niño, como lo dijiste ahorita, clínicamente un poquito más estable, con más control desde el punto de vista infeccioso, pero que no logra uno dar una respuesta convincente. Esa mejoría radiológica, ¿cuánto más o menos deberíamos esperar? Profe, la literatura dice que al inicio no hay o sea, a nivel radiológico no va a haber una recuperación. Por lo general puede tardar hasta 2 a 4 semanas en tener un resultado, pues como en la mejoría radiológica. Y eso no quiere decir pues que el paciente no haya mejorado, ¿cierto? La clínica prima mucho, pero esos hallazgos radiológicos van a estar por mucho tiempo. Hay una literatura que dice 2 semanas, hay otros 4 semanas, pero por lo general se demora como todo ese tiempo para ver una respuesta a nivel radiológico. Listo, doctora, muchas gracias por su presentación. Gracias, doctora. El doctor Walter tiene elevada la mano. Hola, buenos días, Vanessa. Buenos días a todos. Buena tu presentación, Vanessa. Yo creo que en esa parte hay que recordar que la parte del desarrollo pulmonar, se va a completar más o menos entre las 8 a las 10 semanas, 10 años, perdón, de vida. Que en algunas ocasiones, como decía la doctora Natalia, las resecciones pulmonares, yo creo que una resección pulmonar, yo no he tenido eh, el infortunio de tener que hacérsela a un paciente por una neumonía necrotizante. Eh, esa, la decisión, ¿no? Es importante conocer eso, la decisión de cómo va a hacer usted una resección de la resección pulmonar, pero una de las cosas importantes cuando uno está ahí, o por lo menos cuando yo me he enfrentado a un empiema que tiene necrosis pulmonar, que tiene pues todo, yo creo que el objetivo inicial es esterilización o drenaje del espacio pleural, decorticación del paciente. Y por último, si ya está en
la cirugía y probablemente la decorticación hay una ruptura del pulmón o hay una desgarro de ese pulmón necrótico, lo que uno hace es hacer una resección, y en este caso es una resección no anatómica, porque uno en realidad no entra pues con la idea de hacer una lobectomía anatómica. Y al limpiar pues esa parte, idealmente si es una necrotectomía muy amplia, probablemente van a quedar bronquiolos abiertos, entonces uno debería intentar si se puede cerrar ese paréntesis. Si no se deja así, va a tener una fuga el paciente. Posiblemente se le pregunta al anestesiólogo si esa fuga va a ser una fuga que no le permite ventilar o si le permite ventilar y deja ronda de tórax. Como les decía, yo no he tenido nunca hemos tenido que llegar a tener que hacer una lobectomía, mucho menos una neumonía. Pero no tratar que, digamos, como pues, radiológicamente se ve que los pacientes tienen un panorama muy alterado, multilobar, están en prono, cuando los pacientes usted los ve 8 semanas después, usted los ve muy bien y el parénquima ha mejorado. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por la presentación. Profe, muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Tengan un feliz día.